Hola a todos, espero que estén muy bien. En este video vamos a estar viendo cómo podemos fácilmente identificar registros que tengamos duplicados en nuestras bases de datos desde Excel. Es muy común que tengamos que en muchas ocasiones en varios archivos identificar qué datos o registros tenemos varias veces y cuáles están únicos, y es lo que vamos a aprender a ver en este video. Entonces, tengo una columna a la derecha que es la validación. En este caso voy a hacer una fórmula para que desde esta columna sepa qué registro es único y qué registro puede estar repetido varias veces. Entonces vamos a iniciar con la fórmula, con el igual. La fórmula que vamos a usar es contar si conjunto. Sería esa fórmula. Vamos a tabular y vamos a empezar con los criterios. Lo primero que debemos hacer es elegir las columnas por las cuales queremos validar el registro. Por ejemplo, en mi caso yo voy a validar que sea duplicado si los primeros tres datos, esas tres primeras columnas, son iguales. Es decir, si tiene el mismo nombre, si tiene el mismo producto y si tiene la misma cantidad vendida. Esto lo considero un dato duplicado. Por el momento pues no voy a incluir todas las columnas, pues para no hacer muy larga la función, pero pues si necesitamos validar todas, pues simplemente las agregamos todas. En este caso seleccionamos la primera columna, la del nombre, punto y coma, y seleccionamos el valor. Listo. Vamos a darle F4 para hasta que el símbolo de pesos quede al lado del nombre de la columna, para fijar la columna, y punto y coma. De esta forma ya tenemos el primer registro. Ahora añadamos que no solamente valide el primero, sino que también que valide que esta segunda columna también tenga el valor igual. Entonces la seleccionamos, punto y coma, el tercer registro. De nuevo fijamos solamente la columna, punto y coma. Y también añadamos la tercera columna, listo, que valide que el valor sea igual en estas tres columnas, punto y coma, elegimos el registro, F4, y cerramos nuestro método inicialmente. En este caso lo que nos va a decir es cuántas veces está repetido este valor. Vamos a registrarlo, vamos a bajar la fórmula. Y en este caso fácilmente podemos ver o saber cuántas veces está un registro. Por ejemplo, este primero está 4 veces, este está 2 veces, estos son únicos, solamente están una vez. Sabemos que los que están una sola vez es porque no están duplicados, solamente hay un registro, pero digamos que eso lo podríamos mejorar un poco. Si nos interesa no solo saber cuántas veces está, sino que lo que queremos saber es si está o no duplicado, vamos a modificar un poco la fórmula. Vamos a seleccionar la primera celda donde colocamos inicialmente la función y nos vamos a ir a la barra de método. Lo que vamos a hacer es colocar una condición más, colocando si y abriendo paréntesis. ¿Qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos hacer es simplemente que nos diga si está duplicado o no. Para eso, para saber si está duplicado o no, lo único que debemos añadir a la función es que valide si es mayor a 1, ya que si es mayor a 1 evidentemente es un dato duplicado. Así que la condición es muy sencilla, vamos a colocar mayor a 1. Listo, ahora que tenemos el mayor a 1, vamos a colocar un punto y coma y abrir paréntesis para colocar que el dato es duplicado. O sea que sabemos que si es mayor a 1 es un dato duplicado. Vamos a cerrar las comillas y vamos a presionar punto y coma. Y luego colocamos que queremos que muestre si el valor es único. Entonces si es único, pues coloque simplemente que es único y listo. Después de eso cerramos paréntesis y cerramos nuestro método, nuestra condición nueva. Como vemos, ahora no nos va a marcar el valor como tal, sino que nos indica si está duplicado o no. Vamos a arrastrar la fórmula y vamos a tener atención en este registro que, como vemos, solo está una vez. Este registro nos debería marcar como único. Así que vamos a desplazar un poco la fórmula. Y estamos viendo que efectivamente cuando el valor está una sola vez nos va a decir que es un valor único, y cuando está varias veces nos va a decir que está duplicado. También podríamos conservar ambas columnas. Podríamos tener una columna con la condición sí, en la cual nos diga si está duplicado o es único, y otra columna con la función básica, la primera que hicimos, donde podamos ver ese valor duplicado, cuántas veces, cuántos registros tiene en nuestros datos. Así que de esa forma tan fácil lo podemos hacer. Espero que les sirva y que lo puedan aplicar en su día a día. Nos vemos en un próximo video, que estén muy bien.